de gran ánimo, reflexión y de impacto para nuestras vidas. Y si me regalan un poquitito más de monitores, por favor, como en el primer servicio estaba. Que me pegue más el micrófono, es por eso. No que esté ya, no, que lo pueda tener acá y no sé qué. Bueno, entonces me lo pego un poco más. Es que supuestamente tiene que estar aquí, pero me habían dicho que ya no, pero me chamaquearon. Ya que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos aquí con bien, porque tú nos das vida. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que todo estorbo sea quitado de en medio, Señor, y que la única influencia ejercida sobre nuestras vidas este día sea la tuya, Espíritu Santo. Que toda distracción, toda opresión, toda barrera, Señor, incluso si hay en nuestro estado físico alguna molestia, cansancio, algún pensamiento que nos esté distrayendo, hoy todo lo ponemos en tus manos y te pedimos que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que este mensaje, Señor, pueda ser bien recibido por cada uno de nosotros y que produzca el propósito que tú quieres producir. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a continuar con la serie que en teoría iba a compartir cada 15 días, pero tenía creo que como 4 semanas de no compartir, y ya muchos a través de redes sociales están, ¿y cuándo sale? ¿Y cuándo sale? ¿Y cuándo sale la tercera parte? Y se nos juntaron algunas cosas. La semana pasada tuvimos invitado especial, hace 2 semanas estuvo el doctor Armando Alducin con nosotros, hace 3 semanas, eso fue hace 3 semanas, y hace 2 me tocó predicar en Mazatlán. Sufrimos mucho por allá, los mariscos son horribles, ¿verdad? Pero es lo que uno tiene que padecer a veces también por causa del evangelio. Y de repente pues hay algunos eventos especiales que hacen que se posfeche, pero la idea es cada 15 días estar compartiendo esta serie. Vimos los primeros 2 mensajes, fue la introducción, conceptos bíblicos que han sido distorsionados, y la segunda parte, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Quién de ustedes no ha escuchado ninguna de las 2 partes? Levante la mano. Ok, todos ustedes si se pueden retirar por favor, y se quedan los demás, los estoy molestando. Les recomiendo mucho que las busquen en internet. Están en la página de Facebook de un servidor, Jesse Bermúdez, así como se escucha, no el perfil normal sino la página. Y no quiere decir que si no las escuchaste no le vas a entender a esta, porque cada tema es completamente distinto. Y no tiene que ver uno con otro en cuestión de tener un seguimiento, pero sí tiene que ver con aprender el principio de la serie, que es echar fuera de nuestras vidas todo legalismo y toda religiosidad. El tema de hoy es un tema que yo sé que nos va a enseñar muchísimo, porque aprenderemos algunas verdades que aunque no están de forma explícita en la palabra, sí las podemos aprender de forma implícita. ¿Ya vieron la cara del de al lado todos? Es bien importante esto, porque al final nuestro rostro después de este mensaje literalmente tiene que cambiar. Y quiero iniciar leyéndote parte de la vida de los primeros cristianos, lo que conocemos como la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Es un pasaje interesantísimo porque nos resume, dentro de tantas cosas que hacían, cómo era cada uno de sus días, de los días de esta que ha sido la iglesia más poderosa, más espiritual y más utilizada por Dios que ha existido. Tenían el imperio romano en su contra, la oposición de los religiosos judíos, no tenían medios de comunicación ni bonitos auditorios. A pesar de ello alcanzaron el mundo entero. Dice Hechos 2, versículo 42, que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, pero también tenían comunión unos con otros. La iglesia no era el cine, era la familia, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice el versículo 43 que muchas maravillas y señales, que son las palabras griegas que se utilizan para hablar de los milagros, eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Había tanto amor entre ellos que fíjate lo que hacían sin que esto fuera un mandato. Voluntariamente dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No era una iglesia egoísta ni avara, sino llena de amor, de generosidad. Perseveraban, dice el 46, unánimes cada día. No eran cristianos que iban el domingo nada más, y algunos un domingo sí, 3 no, y 2 sí y 4 no, sino que ellos era cada día en el lugar de reunión, que se denomina aquí como templo, que ya explicamos en la primera parte que es un lugar donde nos reunimos, pero no es la casa de Dios. Eso ya lo vimos en la primera parte. Y dice que partiendo el pan en las casas, también se reunían en las casas, comían juntos. Y dentro de todo esto, lo que hoy quiero destacar
destacar y meditar es lo siguiente. ¿Cómo lo hacían? Dice, con alegría y sencillez de corazón. Ahorita regreso aquí, terminemos el pasaje. Dice que alababan a Dios y servían al pueblo, y el resultado natural de una iglesia así, una iglesia que sirve, que ama, que es generosa, que es amorosa, que es misericordiosa, una iglesia que estudia la palabra, que alaba a Dios y que ora, una iglesia que sirve a los demás, es que esta iglesia va a crecer. Entonces dice después que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este pasaje me fascina porque estamos hablando de la iglesia más espiritual, si así le quieres llamar, más poderosa que ha existido en todos los tiempos, en toda la historia de la iglesia. No eran personas ahí religiosas que iban de vez en cuando un domingo. Leímos que ellos perseveraban en la palabra, perseveraban en la oración, perseveraban en servir al prójimo, perseveraban en la comunión los unos con los otros. Dios a través de ellos hacía milagros, predicaban la palabra y oraban por los enfermos. Y cuando oraban, la Biblia dice, paralíticos andaban, ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, muertos resucitaban, suegras eran hechas buena onda y muchos milagros más eran hechos por la mano de los apóstoles. Bueno, por Dios a través de los apóstoles. A pesar de todo esto, a pesar de todas estas características que podemos destacar, dice la Biblia que cuando se reunían lo hacían ¿cómo? Dice, con alegría y sencillez de corazón. Me fascina a mí poder leer que la iglesia más impactante y más espiritual que ha existido también era una iglesia, digan conmigo, alegre y sencilla. Porque 2000 años después esto se nos olvidó y creemos que ser espiritual es todo lo contrario, es ser amargado y ostentoso, ¿sí o no? Nosotros creemos que la espiritualidad significa estar serios todo el tiempo y solemnes, y que no podemos disfrutar de la vida, aleluya, porque todo es pecado, y no somos sencillos. Al contrario, por los malos ejemplos que recibimos desde el púlpito, pensamos que la espiritualidad es algo totalmente distinto, y hay gente llena de apariencias y finge y cambia su tono de voz y cambia hasta la forma en que camina, porque creemos que eso es ser espiritual. Hay ministros que no caminan, flotan en el escenario, van viendo acá arriba los cielos. Tú no, porque eres un carnal, no los puedes ver, pero yo sí. Aleluya. No hablan normal, no son sencillos. Al contrario, son ostentosos. Como está, siervo? Bendecido, siervo. Gloria a Dios, siervo. Esto va a estar glorioso, siervo. Amén, aleluya. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios porque dije aleluya, aleluya porque dije gloria a Dios. Y dices, bueno, si así hablaran se las pasas, va. Pero ¿a poco así llegan en su casa con sus esposas? ¿Qué tal, sierva? Aleluya. La quiero invitar a ver al cine una película que va a estar gloriosa, aleluya. Gloria a Dios, dígame sí o no. Aleluya, dijo que sí, gloria a Dios, aleluya. Pensamos que eso es ser espiritual y es el ejemplo que imita la iglesia. Muchos entonces se ponen una barrera y dicen, no, yo nunca voy a alcanzar eso. Y la Biblia nos viene a derribar todos los estereotipos que tú puedas tener de lo que creías que era ser espiritual, y nos dice que la gente más espiritual que ha existido en todos los tiempos de la iglesia eran personas alegres y eran personas sencillas. Hoy mucha gente no quiere acercarse a Cristo porque imagina que acercarse a Cristo es justamente lo contrario. Porque piensan, por el ejemplo que les damos, que acercarse a Cristo implica como que obtuvieron una licenciatura en aburrimiento. Se graduaron con el doctorado en amargura. Es comenzar a vivir los días más terribles de todas sus vidas, porque es el ejemplo que transmitimos a veces nosotros, que creemos incorrectamente que todo es malo y que no podemos disfrutar de nada. Hay personas así dentro de la iglesia, y por eso te dije, ve la cara del que tienes al lado desde el principio, porque están todo el tiempo así, ¿sí o no? Serio, sí. No pueden disfrutar nada en la vida. Es del diablo disfrutar. La televisión es del diablo, internet es del diablo, el cine es del diablo, la música es del diablo, la computadora es del diablo, el diablo es del diablo. Dices, ¿qué no es del diablo? Oye, vamos al cine. No, mejor vamos al monte de Sion, gloria. Y el resultado natural es que en vez de que nos llamen, como dice Malaquías 3:12, tierra deseable,
que nos vean y digan: yo quiero ser como él. Wow, ¿qué es lo que tiene esa familia? Mira ese papá que le preocupa su estado físico para tener energía para jugar con sus hijos. Yo quiero hacer así. Yo quiero que mi esposo o esposa sean así. ¿Qué es lo que tienen? Que se divierten, que son sencillos. Ese matrimonio que tiene 10, 15, 20 años de casados y se siguen sonriendo, amando, cuidando, jugando, divirtiendo como si fueran novios. En vez de que digan: ¿qué tiene esa persona que aun cuando acaba de perder el trabajo está sonriente, está confiada? Yo quiero ser como él. Y que tú digas: bueno, lo que tengo no soy yo, sino quien está dentro de mí. Y que la gente venga a Cristo al ver nuestro ejemplo, porque seguimos un modelo no bíblico de lo que es el cristianismo. Muchas veces en nuestra conducta la gente dice: no, lo último que quiero es ser como ellos. Con esas caretas, no. Con esa hipocresía, no. Con ese aburrimiento, con esa falsedad, jamás. Y en vez de tierra deseable que dice la Biblia, nos convertimos más bien en tierra apestable, digo yo. Y mira, yo podría tratar este tema de muchas formas, pero me quiero ir como se debe, a la raíz del problema. ¿Qué provocó este cambio entre ellos y nosotros? ¿Qué sucedió? ¿Por qué ellos eran alegres y sencillos y nosotros no? ¿Por qué pensamos que ser espiritual tiene que ver con solemnidad y seriedad y que reírse es del diablo y poner música alegre en la iglesia también y tantas cosas que tenemos en la cabeza? La diferencia es esta, escúchame. Ellos conocieron cómo era Jesús en este sentido y lo imitaban bien. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ellos sabían algo que tú y yo no sabemos de Jesús. Ellos conocieron una faceta que tú y yo no conocemos de Jesús, porque nosotros conocemos al Jesús que nos ha inventado el mundo, que nos ha inventado la religión. Conocemos al Jesús de las películas, de los documentales, de Hollywood, que no tiene nada que ver con el Jesús de la Biblia. Nos pintan un Jesús con dos extremos. Uno, un Jesús siempre serio, enojón, como que estaba de malas y hasta caminaba en cámara lenta, ¿o no? ¿No ves a los actores y andan así? Y la capa le va flotando. Pedro, sígueme. Y por otra parte, salió una película que es El Hijo de Dios, que intentó pintar un Jesús un poco más carismático, con más gracia, pero lo trata de pintar tan bonachón que yo creo que le falta un poco de carácter. Es como un Jesús hippie de Coyoacán, para que tú más o menos te des una idea, pero no logramos describir al Cristo de la Biblia. Ahora quiero aclarar, yo no vengo a venderte un concepto falso de Jesús que no es, porque luego yo sé que hay gente religiosa. Mira, yo ya los conozco bien, tengo años tratando con el pueblo de Dios y ya sé cómo son. Ayer me escribió alguien a Facebook, dice: oh, este título se oye muy light. ¿Y qué de Apocalipsis que dice que viene con ojos de fuego y con vara de hierro a regir y a traer justicia? Claro que sí, yo no estoy diciendo que no. Jesús, cuando había que ser serio, lo era. Cuando había que hablar duro, lo era. Cuando había que exhortar, lo hacía. A los religiosos de la época, a los fariseos, les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados. Hablaba fuerte. Pero hay otra faceta de Jesús que la iglesia no conoce. No vengo a decirte que así era Jesús todo el tiempo, como Winnie Pooh con su tarrito de miel, como Barney con todos sus amigos. No. Cuando había que hablar duro lo hacía, cuando había que ser serio lo hacía. Pero también hoy te voy a demostrar que Jesús era un Jesús alegre, lleno de gracia, de carisma, activo, dinámico. Un Jesús que cuando había que disfrutar lo hacía. Y es lo que dijo Salomón en Eclesiastés: ¿sabes qué? Hay tiempo para todo en la vida. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de vivir, hay tiempo de morir, hay tiempo de que Cruz Azul pierda una final y hay tiempo de que la vuelva a perder. Es lo único que no cambia. Hay momentos para todo. Y la iglesia no conoce a quien yo hoy te vengo a presentar con la Biblia en la mano. Al alegre Jesús que muchos no conocen. Es el tema que yo te quiero compartir en esta mañana. El alegre Jesús que muchos no conocen. Quiero demostrarte con diferentes pasajes que Jesús en este sentido era un Jesús distinto, para que tú lo puedas conocer bien y lo puedas imitar bien. Y aclaro, no vengo a venderte un cristianismo barato, al estilo Pare de Sufrir. Tú lo has visto, ¿verdad? Que todo es color de rosa. Que llegan y te dicen: no, usted no se preocupe, usted solamente venga y denos todo su dinero y vamos a orar por usted y usted va a dejar de sufrir, aleluya. Usted denos todo su dinero y le vamos a enviar la semilla del grano de mostaza hasta su casa y la va a poner en su cartera y el Señor va a multiplicar todo su dinero. No, a veces
La vida en Cristo implica sufrimiento, pero nos gozamos en medio de él porque creemos que Dios obra a nuestro favor a través de él, como lo hizo con José y como la iglesia primitiva. La vida en Cristo a veces implica renunciar a los deseos de nuestra carne, pero esto no trae frustración porque sabemos que esos deseos a largo plazo no traían más que destrucción. A veces en la vida cristiana tenemos que hacer cosas que van en contra de lo que queremos, pero no nos causa amargura, sino al contrario, satisfacción. Yo quiero decirte que yo no fui toda la vida cristiano. No creas que yo nací hablando en lenguas y cantando alabanzas. No, yo viví muchos años apartado de Dios y te puedo decir sinceramente que los días más felices, más alegres, más divertidos y más bendecidos de toda mi vida los comencé a vivir desde el día que decidí entregarle mi vida a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Porque su voluntad, dice Romanos 12:2, tienes que entenderlo. No solo es buena y perfecta, que significa completa, también es agradable. O sea que a veces a tu carne no le va a gustar, pero no podrás negar que es lo mejor. Y cuando entiendas que es lo mejor, la vas a disfrutar. Y hoy quiero compartirte 5 puntos que van a cambiar nuestro concepto y mentalidad de lo que es en este sentido el cristianismo, basado en el modelo de quién era Jesucristo, que es nuestro ejemplo a seguir. ¿Están listos? Ve la cara del de al lado por última vez. Ya la traes bien. Número 1, espiritualidad no es sinónimo de amargura, sino todo lo contrario. Te lo voy a demostrar. Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu. Antes de describirte cuál es el fruto del Espíritu, medita en el término. Fruto. ¿Qué es un fruto? El resultado, la consecuencia natural de una semilla que fue sembrada y que fue cuidada. ¿Estamos de acuerdo todos? Yo no tengo que decirte qué semilla hay debajo del árbol cuando el fruto da testimonio de la semilla que hay. Si yo tuviera en mi jardín un árbol de limones, basta con que tú veas los limones para saber que abajo hay una semilla de limones. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por el fruto, Mateo 7, se conoce el árbol. Ahora, cuando hablamos del fruto del Espíritu, entonces nos estamos refiriendo a la evidencia física, visible, tangible, palpable, al igual que el fruto, que el limón, y disfrutable de la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona que lo tiene en su vida y que permanece conectado con él. El fruto del Espíritu es lo que desenmascara la realidad de quiénes somos. Por eso yo siempre he dicho que cuando alguien es espiritual no tiene que fingir que lo es, ni cambiar el tono de voz, ni fingir, porque sin que lo diga se nota por sus frutos. El fruto del Espíritu, cuando tú vives en oración, alabando, buscando a Dios, conectado con Dios, estudiando la palabra, cuando tú tienes comunión con Él, entonces eres una persona espiritual. ¿Qué es una persona espiritual? Una persona que camina en el Espíritu. Y cuando caminas en el Espíritu Santo produce en ti fruto. Fruto, no lo puedes tú replicar, lo puedes fingir, pero no va a perdurar. Es la obra del Espíritu, es su fruto. Estamos aquí todos bien. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Dice la Biblia, es seriedad, solemnidad, amargura. ¿Eso dice la Biblia? Nos habla de 9 características o cualidades del carácter: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, que es la palabra griega enkrateia, que significa dominio propio. No dice los frutos del Espíritu, dice el fruto, es singular. Son 9 características, pero son parte de un solo paquete. O sea que cuando tú caminas en el Espíritu, empiezas a crecer en todas estas 9 áreas en tu vida y la gente las tiene que empezar a notar. La segunda de las 9 características del fruto del Espíritu, que es la que nos interesa el día de hoy, es el gozo. ¿Cuál es? El gozo, dicen algunos. Qué gozoso estás, brother. O sea que una persona espiritual, según lo que yo entiendo aquí, es una persona también llena de gozo. ¿Jesús era espiritual o no? La Biblia dice que Él fue engendrado en el vientre de María por el poder del Espíritu.
Lucas dice que cuando él inicia su ministerio, después de ayunar 40 días en el desierto, volvió en el poder del Espíritu. Cuando fue resucitado por el poder del Espíritu. Jesús siempre caminó en el Espíritu, de modo que si él era lleno del Espíritu y caminaba en el Espíritu, abundaba en él el fruto del Espíritu, por lo cual concluimos implícitamente que Jesús era un Jesús lleno de amor, lleno también de paz, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio y lo que quieras, pero no puedes negar que si era lleno del Espíritu, también era un Jesús lleno de gozo. Porque además de esto, si lo quieres luego ver en casa, Colosenses 2:9 dice que en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Todo lo que hay en Dios lo había en él. Entonces Jesús era un Jesús gozoso. ¿No es increíble esto? No era el Jesús que sale en las películas todo el tiempo serio, enojado, de malas. Pedro, ya te caché, pagano. ¿Sí o no? Hasta habla raro el actor. Vengan y síganme. Lo quieren hacer muy místico, porque creemos que esa es la definición de espiritualidad. Entonces, en vez de que el actor salga hablando normal como hablaba Jesús, y hoy lo veremos con más ejemplos, sale: hey, síganme. Y yo cuando escucho digo: ¿qué le pasa al actor? Estaba estreñido, ¿por qué habla así? ¿Por qué no habla normal? Ese, querida familia, era el Cristo de Iztapalapa. El Cristo verdadero era un Cristo lleno de gozo. ¿Y qué significa esto? Que ser creyente no significa estar amargado, sino estar gozoso. Ahora, en este punto muchos me han dicho: sí, pero es que el gozo yo lo llevo por dentro, aleluya. Y le digo: sí, pero la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, aleluya. Si tú estás gozoso por dentro, esto se va a notar por fuera. Esto se va a notar, y es algo científico que te explicaré en unos segundos, aún en tu estado físico, aún en tu rostro. Entonces no hay pretexto de que yo llevo el gozo por dentro, porque hay personas que así son. ¿Cómo estás? Gozoso. Vamos a danzar en alabanza. ¿Cuántos están gozosos? Alégrate. ¿Cómo está, hermano? Alegre, regocijándome en el Señor. Y dices: híjole, qué bueno que el brother hoy viene de buenas y gozoso, porque cuando está de malas y enojado, imagínate entonces cómo es. ¿Y por qué sucede esto? Porque al mal ejemplo que tenemos de quien creíamos que era Jesús, tú le añades el mal ejemplo que a veces se nos transmite desde el púlpito, y eso le añades el mal ejemplo de lo que aprendiste desde pequeño en la religión tradicional, tienes un caos total. Y no estoy atacando a la religión tradicional, porque conste que estoy hablando de nosotros, pero desde ahí viene el origen muchas veces. Porque tú llegaste a lo mejor de pequeño con tu mamá a la iglesia, y un caso muy común pudo haber sido que llegaste a un lugar que en tu mente era un lugar espiritual, donde Dios habitaba, y lo viste místico, con olor a incienso, con veladoras en el pasillo, con una luz tenue, con cantos gregorianos al final, con alguien hablando en latín algo que nadie entiende. ¡Antan Christus! ¡Oh! Entonces tú entraste: mamá, ¡shh! ¿Qué pasó? ¡Silencio! ¿Por qué? Porque estás en la casa de Dios. Como si Dios estuviera dormido. Y si lo despiertas, se enoja. Entonces tú dijiste: ok. Y así creciste, creyendo que lo espiritual es místico, solemne, serio, silencioso. Y vienes a Cristo y le añades los ejemplos que recibes arriba del púlpito. Tenemos un caos. Hoy tienes que quitar toda mentira de tu cabeza y entender esto. Ser espiritual implica, dentro de 9 evidencias o frutos que la gente verá en ti, una de ellas es el gozo. No un gozo fingido, no un gozo que viene de lo externo, que es temporal y se derrumba, sino un gozo permanente.
No un gozo como el que el mundo tiene, que depende del coche que maneja, de que si su camisa dice Lacoste o la costeña, de que si su bolsa dice Michael Kors o Michael Horse y tiene un caballo, de la marca de los zapatos. Hay gente que está gozosa cuando me pude comprarlos. Y si puedes, qué bueno, no estoy diciendo que está mal, ¿verdad? Pero no puedes poner en eso tu gozo. ¿Qué te importa la marca de los zapatos que además quién la ve? Está en la suela. Digo, a menos que camines así, ¿verdad? Pero así es mucha gente. De la casa donde vive, de lo que tiene, de cuánto gana. ¿Sabes algo? Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 2, perdón. ¿O es el 4? Lee el 2 y el 4, no seas flojo y lo vas a encontrar. No es cierto, es el 4. Él dijo: cualquiera que beba de esta agua, que representa todo lo que el mundo nos da, volverá a tener sed. A ti te puede gustar o no esta declaración, pero no la puedes debatir con ningún argumento. Porque no solamente es bíblica, sino científica. Hoy nosotros sabemos que lo que Jesús dijo no era un cliché religioso, sino una verdad innegable científicamente, que Salomón anunció desde hace muchos años atrás en Eclesiastés 1:8, cuando dijo: hey, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Hoy nosotros sabemos que el cerebro funciona de una forma bien interesante. Algunos ejemplos: cuando él recibe alguna señal o sensación, libera algunas hormonas que producen ciertas actitudes, o más bien ciertas reacciones en nosotros. Te voy a dar algunos ejemplos para ser más concreto. Cuando una persona está amargada, cuando una persona está enojada, está estresada, ¿tú sabías que su cerebro libera un exceso de cortisol? Que esta hormona en exceso va a dañar su memoria, va a dañar su sistema inmunológico, va a dañar también sus huesos, va a dañar también la piel, se va a empezar a arrugar. Por eso lo que te decía hace rato, el corazón alegre hermosea el rostro, porque cuando estás amargado, hasta en la cara se ve. Así que cuando tu esposa se te ponga en modo Hulk, en vez de enojarte, voltea con él y dile: mi amor, no te me enojes, que te me vas a arrugar y así te ves preciosa. Y vas a ver si no se calma. Algo bien interesante es esto: todo lo que el cerebro pueda recibir, tarde o temprano lo asimila. Por ejemplo, una pareja de jóvenes que se atraen, comienzan a tener contacto físico. Ella va a liberar una hormona que se llama oxitocina y él una que se llama vasopresina. Básicamente estas producen entre ellos un sentimiento de apego. Dios nos creó así para que al casarnos, cuando tuviéramos intimidad en el matrimonio, la relación se fortaleciera todavía más. Te recomiendo mucho la serie de un servidor, La Intimidad Matrimonial, que está también en internet. Y actualmente los viernes comenzamos apenas esta semana con las finanzas en el matrimonio. Después del anuncio, continúo. Esta es la misma hormona, por ejemplo, para que te des otra idea, que una madre libera cuando está amamantando a su hijo. Dios nos creó así para fortalecer más ese vínculo todavía. Es por eso que ves que la mamá está perdida y dice: ay, qué bonito, mi hijito está precioso, aunque tenga cara de Cuauhtémoc Blanco el chamaco. Porque seamos honestos, no hay bebé que esté bonito, ¿no es la verdad? Todos de bebés están feos, pero ay, qué bonito, porque estamos drogados. Nos da risa, pero es la realidad. Por eso hago un paréntesis: el peligro que una pareja tenga intimidad antes del matrimonio, porque se van a casar creyendo estar enamorados cuando únicamente estaban oxitocinados, que es distinto. El término no existe oficialmente, yo lo inventé, aclaro, para que no me tachen de ignorante. Por eso estadísticamente más del 50% de los divorcios ocurren entre el tercer y quinto año de matrimonio, porque si no había nada más que lo físico que los uniera, el cerebro asimila la sensación y entonces ya deja de liberar lo único que los unía, se busca otro, se busca otra y terminan, porque así están muchos matrimonios. Dopamina es otra hormona interesantísima, se le llama la hormona del sentirse bien. Esto es todo lo contrario al cortisol. Esta la liberas cuando tú estás de buenas. Vas al centro comercial y la música es alegre para que te pongas de buenas, liberes dopamina, que literalmente no pienses y te embarques y aflojes la cartera. Por eso hasta que llegas a la casa dices: ¿qué hice? Porque lo hiciste drogado. Tú te puedes comprar todo lo que quieras en el centro comercial, cambiar el coche, la casa, los zapatos, viajar, tener el doble de sueldo, lo que sea. Solamente es cuestión de tiempo para que el cerebro asimile la sensación y lo nuevo ya sea lo viejo, y entonces ya no libere lo que liberaba antes y venga nuevamente el mismo vacío emocional que tenías antes de adquirir lo que tú creías que te iba a hacer feliz. Digan conmigo: uy, 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 ay, ay, ay.
Tú crees que serás feliz cuando cambies de casa. Si puedes cambiarla, qué bueno. Si Dios te bendice, disfrútalo, está bien. Pero si no entiendes que esa no es tu fuente de felicidad verdadera, si tú pones tu esperanza en ello, lo que va a suceder es que te vas a cambiar de casa y en un año vas a ser el mismo amargado en otra casa. Nada más. Te puede gustar o no lo que Jesús dijo, pero no puedes negar que es una realidad porque es algo científico. Volverá a tener sed. Hay gente que dice, yo estoy sin Cristo y estoy bien, estoy feliz, no necesito a Dios. Y hay predicadores que dicen, no, no te creo, seguro eres un miserable, un desgraciado, tú estás sufriendo. No, estoy bien. No, que no es cierto. Mira, yo les respondo diferente. Yo les digo, claro que te creo. Claro que te creo que eres feliz sin Cristo. Jesús dijo, volverá a tener sed. O sea, de aquí a un tiempo determinado estará bien. La pregunta es cuánto tiempo te va a durar. Tarde o temprano, lo dice la Biblia, lo dice la ciencia, lo que hoy te está llenando no te va a llenar más. Volverá nuevamente el mismo vacío a tu corazón. Jesús añadió, pero el que beba del agua que yo le doy, nunca más volverá a tener sed, sino que van a correr de su interior ríos que salten, van a saltar ríos que corran para vida eterna. Jesús nos enseña que ese gozo viene de dentro. Y cuando efectivamente lo tenemos dentro, hermosea el rostro. ¿Y sabías qué? La dopamina trae beneficios a la salud. De ahí viene la famosa risoterapia. Refuerza tu sistema inmunológico. Se ve en tu rostro. Te arrugas menos. Te ves más guapo y más guapa. ¿Sí o no vale la pena estar felices? ¿Por qué Dios nos habrá creado así? En cambio, cuando estás amargado, se va a notar en el rostro. Y hay gente así. Hay gente que todo el tiempo está amargada, con una mala actitud. Nada le gusta en esta vida. Salomón decía, para el afligido todos los días son malos. No dice que los días malos lo afligieron, no. Ya decidió estar afligido de antemano. Y pase lo que pase, todo lo va a ver mal. Mas el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Otra vez, el gozo viene de dentro, pero se refleja en todo lo que hacemos, en todo lo que tenemos, en todo lo que somos. El de corazón afligido dice, todos los días para él son malos. Hay gente así que ya está en este estado. Llega, por ejemplo, a la iglesia y escucha un mensaje muy fuerte y dice, estuvo muy duro ese mensaje, faltó amor. Y escucha un mensaje como el de hoy que estamos disfrutando, que nos hemos reído y dicen, estuvo muy ameno ese mensaje, faltó que fuera más duro. Estaba la alabanza muy apagada, no está muy apagada. La cambia y es más movida, no, ahora está muy movida. Estaba el escenario sin luces, uy, qué apagado se ve. Ahora ponemos luces, parece antro. Hay gente así. Tenemos las paredes color claro y muchos dicen, está muy claro. Prontamente las tendremos color oscuro. Y muchos van a decir, ay, qué oscuro, ¿verdad? Hay gente así. El del corazón afligido, para él todos los días son malos. Cuando venimos a Cristo y bebemos de su agua que lo representa a Él, a su palabra, entonces somos llenos del gozo de Dios. Por eso dice el Salmo 16:11, escúchalo, que en su presencia es el único lugar donde encontraremos, no dice gozo, dice plenitud de gozo. El mundo da un gozo, pero es temporal, el de Dios es pleno, lo llena todo, en todos, todo el tiempo, en toda circunstancia, en todo momento. Dice, y delicias a su diestra, no los siguientes 6 meses o 5 años, esto es para siempre. Todo el tiempo, en todo momento, en las buenas y en las malas, como Pablo dijo, me aprendí a contentar cualquiera que fuera mi situación, buena o mala, todo lo puedo. ¿Por qué? Porque Cristo me fortalece. Es por eso que el rey David, cuando regresó el arca del pacto a Jerusalén, esta historia es fascinante, algún día léela todo en casa, únicamente te la estoy resumiendo y parafraseando. Tú tienes que tomar en cuenta que el arca del pacto es el objeto más sagrado y solemne de toda la historia de todo el pueblo de Israel. Es el lugar que estaba es el objeto que estaba dentro del lugar santísimo, y es donde ahí una vez al año el sumo sacerdote ofrecía sacrificio, derramaba la sangre del cordero sacrificado para expiación de los pecados del pueblo. Expiación viene del hebreo kafar, significa que sus pecados eran cubiertos, no eliminados, cubiertos. Por eso cuando morían iban al seno de Abraham, pero no a la presencia de Dios, sino hasta que Cristo vino, que el pecado ya no es cubierto, siendo eliminado. Ahorita vamos para allá. Este objeto era lo más importante porque es donde se derramaba la sangre del cordero para expiación de los pecados del pueblo. Estaba en un lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Este objeto fue capturado por sus enemigos durante algún tiempo, y cuando David lo recupera y lo regresa a Jerusalén, ¿cómo iba David
en esta caravana que llevaba regresando el arca del pacto. ¿Lo has leído? Estamos hablando de lo más sagrado y más solemne, Porque hay muchos que dicen: ¿cómo que bromeó en el púlpito? Si el púlpito es sagrado, aleluya. Bueno, yo he leído en la Biblia que en el cielo hay animales, seres humanos, ángeles, pero nunca he visto que Juan diga en el Apocalipsis: y vi los púlpitos de las iglesias también delante de la presencia de Dios. Pero si hay gente porque no entiende bien algunas cosas. ¿Cómo iba David? ¿Acaso la Biblia dice que David iba serio? Traemos el arca del Señor, gócense. Traemos el arca del Señor, que se gocen. Así iba David. Iba una caravana, haz de cuenta un carnaval. No iban las hebreas así, verdad, tampoco es para tanto. Pero iban con todos los instrumentos, a todo lo que daba, todo lo que había. El siguiente mensaje de la serie se va a llamar Música Moderna en la Iglesia, por eso no me adelanto más, pero vamos a aprender muchísimo. Y David, dice la Biblia, que iba danzando con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas, era el rey y estaba festejando, estaba alegre. Tal fue su espectáculo que su esposa se avergonzó de él. ¿Cómo el rey danza así delante de los hombres? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios vuelve a casa, decía David. Aun cuando estaba consciente que solamente el sumo sacerdote podría estar ahí una vez al año. Ahora, si él se alegró a pesar de ello, ¿cuánto más tendríamos que alegrar y danzar y festejar y gozarnos cuando sabemos que ahora no es una persona una vez al año la que tiene acceso a la presencia de Dios, sino que todos nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia? Porque el pecado que nos separaba del lugar santísimo ha sido quitado del medio por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esto es algo que tenemos realmente que creer, no solamente escuchar y decir amén, sino en verdad estar conscientes de esto. La Biblia dice que tú y yo, por causa del pecado, estábamos separados eternamente de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. No había nada, lo tienes que entender, que tú y yo pudiéramos hacer para acercarnos a Él. Nuestras buenas obras y religiones no servían de nada. Isaías 64:6 dice que nuestras buenas obras eran como camisas del Cruz Azul, o sea, como trapos de inmundicia, es lo que dice la Biblia, para que entiendas bien. Y estábamos totalmente perdidos, destituidos de la gloria de Dios. Mucha gente dice: no, como Dios es amor, va a perdonar a todos. Mira, sí es amor y quiere hacerlo, pero también es justo y por eso no lo puede hacer. Porque si Él perdona a un criminal no arrepentido, Él estaría actuando injustamente. Si un juez decide no condenar a su hijo que cometió un crimen solo porque lo ama, diríamos que amoroso, pero que también diríamos que corrupto juez. Dios no puede corromperse a sí mismo, de modo que tenía y tendrá que actuar justamente con aquel que no se arrepienta. Tú y yo no podíamos hacer nada, y lo que Él hizo es que Él tomó forma de hombre, se encarnó en la persona de Jesucristo y vivió la vida justa que tú y yo no podíamos vivir. Pagó por nuestros pecados, fue sacrificado públicamente en la cruz del Calvario. Para muchos esto es una leyenda, y yo por eso este año en Semana Santa te compartí un par de mensajes donde vimos las evidencias extra bíblicas de su vida, muerte y resurrección. Hoy tú tienes que recordar que no es una leyenda, que no es un invento, que es una realidad histórica. Jesús en verdad murió por ti, por mí en la cruz del Calvario. No solamente lo dice la Biblia, te dije en aquella ocasión que hay más de 20 autores extrabíblicos, perseguidores del cristianismo, que en sus documentos históricos, reconocidos por los historiadores, hablan de Jesús como un personaje histórico. Tácito, Suetonio, Flegón, Luciano, Egesipo, Mara Bar Serapion, Macrobio, Arístides, Juvenal, Hierocles, Seneca, los emperadores Adriano, Trajano, Antonio Pío, Marco Aurelio, los historiadores Plinio el joven, Flavio Josefo, nos dicen que esto fue una realidad. Él en verdad murió por ti y por mí. ¿Sabes qué ocurrió cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario? Dice Colosenses 2, que el acta de decretos que nos era contraria, un documento legal que el enemigo tenía en contra de nosotros, con el que nos acusaba y atormentaba, porque en el documento decía: hey, tú fornicaste, tú adulteraste, tú mataste, tú robaste, tú violaste, tú abortaste, abusaron de ti, te atormentaba cada día. La Biblia dice que ese documento Él lo clavó en la cruz del Calvario. Anuló el acta de decretos que nos era contraria, despojó a los principados y potestades, que significa que les quitó toda autoridad sobre tu vida. Y el capítulo 1 dice que Dios nos rescató del reino de las tinieblas, a donde pertenecíamos, de donde éramos esclavos, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ahora por su sangre el perdón completo de todos nuestros pecados. Como lo cantábamos hace rato, somos libres ante los ojos de Dios.
Somos sus hijos, somos sus amigos, somos parte de su iglesia, tenemos su espíritu. Mira, hay personas que se gozan cuando el médico les dijo que estaban desahuciados, pero ahora tienen 6 meses más de vida. Hay millonarios que darían toda su fortuna por poder vivir 3 meses más. ¿Cuántos se alegrarían si esto fuera posible? Y no lo logran. Sabes, tú y yo tenemos que alegrarnos mucho más, porque sin pagar un peso, por el precio que Jesús ya pagó, no tenemos 3 o 6 meses más de vida, tenemos vida eterna. En la vida eterna, en la presencia de Dios, en el reino de los cielos, completamente gratis por la obra de Cristo. Cuando tú entiendes todo esto y realmente lo aterrizas en tu corazón, no cuando lo plasmas en un examen de teología, oh, ya aprendí, ahí está, no, cuando lo vives y lo crees y lo sientes, entonces tú puedes llegar a la alabanza y danzar y alegrarte y decir: Dios, gracias, y gozarte como Pablo, cualquiera que sea tu situación. Y entonces podemos en la alabanza adorarle y gozarnos genuinamente. Pero sabes, como la iglesia no lo entiende, no lo vive, no lo cree, entonces a veces por eso tenemos o tienen algunos que hacer cosas tan raras en la alabanza. Por ejemplo, qué bueno que nunca lo has hecho, Quique. Por aquí andaba Quique, quién sabe dónde. A lo mejor fue al baño, pero bueno, al rato le dicen que no lo haga. No sé si algún día lo viste. No a él, sino a alguien que dijera esto: ¿y cuántos trajeron sus manos? ¿Te tocó escucharlo? Y en vez de que la iglesia diga: todos. Imagínate el que viene por primera vez. ¿Y a poco a veces las dejan? ¿No? En vez de eso todavía le hacemos caso. Y en vez de que el brother ahí le pare, todavía le sigue. Dice: ¿y cuántos trajeron sus pies? Y es para que la iglesia le diga: mira, te pasé la primera, pero no inventes con la segunda. No, en vez de eso todavía como pingüinitos todos. Porque no podemos gozarnos genuinamente. Entonces tenemos que empezar con ciertas manipulaciones. Cuando tú entiendes todo esto, el gozo es genuino y es permanente. Ejemplo número 2, Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Tenemos a Jesús recibiendo a los niños. Eran tantos que los discípulos forman una barrera, se los querían impedir. Y es cuando Jesús dice a sus discípulos: no impidan a los niños venir a mí, dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Los padres tal vez los llevaban hasta cierto punto, pero Jesús no dijo: dejen a los padres que traigan a sus niños. Dijo: dejen a los niños. O sea que a lo mejor los padres los llevaban hasta cierto punto, pero de ahí en adelante eran los niños quienes caminaban a él voluntariamente. Y dice el versículo 17 que los tomaba en sus brazos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Digo, hijos pequeños, quise decir. Levanten la mano. ¿Cómo reaccionan en las manos de un desconocido? Terrible. La primera vez que yo cargué un bebé, hizo un berrinche. ¡Ah! Yo pensé que estaba endemoniado el niño. Dije: Satanás, lo sueltas en el nombre de Jesús. Y me dijo su mamá: no, pastor, así son los niños. Ah, disculpe, señor, aquí está. Yo era un espantaniños hasta que nació mi hija. Es la única niña que no he hecho llorar. Y yo creo que porque después de 7 días de verme seguidos, haber dicho: por lo visto este cuate es el que me tocó de papá, así que más me vale ser linda con él para que me dé todo lo que quiero. Y no estoy tan equivocado, créanmelo. Pero los niños, el punto es, buscan a alguien alegre, alguien con gracia, con carisma, alguien con quien ellos puedan platicar, divertirse, jugar, reír. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo no estoy diciendo que Jesús era un payaso, aclaro. Pero ¿qué tendría, me pregunto yo, que los niños iban a él y se dejaban tomar en sus brazos? Jesús no era un payaso, pero tampoco era como algunos maestros de la escuela dominical que llegan y se paran con los niños y le dicen: ¿qué pasó, niños? Hoy vamos a hablar del arca de Noé, y si no hacen su cuarto se les va a inundar, ¿verdad? Algo tenía que hacía que los niños le siguieran, que se dejaran tomar en sus brazos. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Que como los tomó a ellos, también te quiere tomar a ti. Él dijo que somos sus ovejas y que estamos en sus manos, y que de ahí nadie nos va a arrebatar jamás. Y algún día, cuando estemos en su presencia, como ellos lo abrazaron físicamente, también lo haremos tú y yo, todos y cada uno de nosotros. Abrazaremos nuevamente al Maestro, que era, es y seguirá siendo una gran persona.
Yo no sé cuántos están alejados por este engaño de lo que creen que implica acercarse a Él. No te alejes más y date una oportunidad de ser tomado en sus brazos. Vas a darte cuenta de lo que te estás perdiendo. Ejemplo o evidencia número 3. El Cristo lento, apático, débil que nos pintan en las películas y documentales no tiene nada que ver con el de la Biblia. Es un invento del mundo, de la religión, del cine. Porque para empezar, Jesús era carpintero y los carpinteros en esa época no tenían maquinaria eléctrica. ¿Con qué cortaba él los árboles? Con un hacha y con sus manos. ¿Con qué cortaba la madera? Con sus manos y un serrucho. ¿Con qué clavaba las cosas? Con sus manos y martillos y clavos. ¿Estamos de acuerdo que él tenía que tener cierta fortaleza y capacidad física? ¿Y cómo te lo pintan en las películas? Todo desnutrido. Era alguien que hasta cuidaba su alimentación, que cuidaba su cuerpo porque era, como nosotros lo vimos en la primera parte, el templo del Espíritu. Hay hermanos que se paran frente al espejo y dicen: voy a ampliar el templo del Espíritu. Cuando termina su oficio y empieza el ministerio, andaba de un lugar a otro predicando la palabra. ¿Y cómo se trasladaban en ese entonces? A pie andaba. Algunos de ustedes se quejan porque ahora tienen que dejar su coche aquí a 2 cuadras en la cerrada de Uniroyal. Ahorita con el de al lado y dale un zap y dile: no seas payaso, brother. La iglesia primitiva se reunía en catacumbas y lo hacía con gusto todos los días. Y tú te quejas porque el domingo tienes que dejar tu coche hasta allá y caminar. ¿Por qué? Porque no has entendido quién era Jesús y a quién tienes que imitar. Porque ahora somos todos apáticos, todo nos da flojera. Vamos a Sucot, ¡ay, qué flojera! Abre un grupo conexión, vamos a uno, ¡ay, qué flojera! Vamos a servir a Dios, vamos temprano a la oración, ¡ay, qué flojera! Este no era Jesús. Cuando él predicó en alguna ocasión y después les dio de comer a todos los que les había predicado, dice la Biblia que se quedó ahí hasta despedida la multitud. Tenía tanta fuerza y tanta capacidad física que aun cuando sus discípulos le dijeron: Jesús, ya despídelos porque es tarde, ya que se vayan, ya que le lleguen, él dijo: no, denle ustedes de comer. Y luego se quedó y despidió a cada uno de ellos. Otro ejemplo que me fascina, el sermón de las bienaventuranzas que vemos en Mateo capítulo 5 del 13 en adelante. ¿Cómo te lo pintan normalmente en las películas? ¿Sí o no sale Jesús más o menos con este tono de voz? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, aleluya. ¿Sí o no? Así lo imaginamos. Si tú estudias los sinópticos, te vas a dar cuenta que le estaba hablando a más de 20,000 personas. En este lugar máximo cabemos 1,500. Multiplica este auditorio por 15. Imagina que yo estoy dando ese sermón sin micrófono. Pregunta: ¿podría alcanzar a llegar a los que están hasta atrás hablando como supuestamente hablaba Jesús? Imagínate hoy con los que somos, que yo llegara y les dijera: bienvenidos hermanos, qué gusto que estén aquí, nos da muchísima alegría. No saben cuánto gozo nos da. ¿Me escucharon los de atrás? Ahora imagínate esto multiplicado por 15. Además, tome en cuenta que Marcos 1:22 dice que no solamente impactaba su enseñanza o su doctrina, sino la forma en que la daba. Porque dice que enseñaba como quien tiene autoridad. Esto significa que él creía, vivía, sentía y transmitía lo que estaba enseñando. Y si exhortaba con carácter y con autoridad. Pero si hablaba de algo que tenía que transmitir alegría, como este sermón que era el de las bienaventuranzas, él tenía que sentirlo, vivirlo, creerlo y transmitirlo, para que la Biblia diga que enseñaba como quien tiene autoridad. Así lo tenía que ser. Es imposible que cualquiera de nosotros pueda acercarse un poquito a este sermón, pero quiero darte un ejemplo de algo que es más cercano a la realidad que lo que nos ha vendido la religión y el cine hasta el día de hoy. Repito, no pretendo acercarme, nadie lo puede hacer, pero es para que nos demos una idea más cercana a la realidad. Repito, tienes a más de 20,000 personas, estás dando un sermón que habla de las bienaventuranzas. Bendecido, Dios hable bien de ti. Un sermón en el que termina diciendo: gócense y alégrense, eres Jesús. Estás ante 20,000 personas, no tienes micrófono, tienes que hablar fuerte, además sentir, vivir, transmitir ese mensaje. ¿Cómo lo harías? Jesús llegó y les dijo algo similar a esto. Él se paró y les dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hoy sufres, hoy estás padeciendo, pero yo te digo hoy, te garantizo, vas a ser consolado. Bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Tú que tienes hambre y sed de justicia, que anhelas que se acabe la maldad, sé que a veces sufres y padeces injusticia, pero yo hoy te garantizo, tú vas a ser saciado. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. Sé que a veces se han burlado, sé que a veces te ha dolido, has negado tu carne, pero vale la pena, tú vas a ver a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padezcan persecución por causa de la justicia. No te preocupes cuando esto suceda. Hoy yo te digo, tuyo es el reino de los cielos. Bienaventurado seas cuando por causa de mí, dijo Jesús, te vituperen y te persigan. No importa que digan contra ti toda clase de mal mintiendo. Gozaos, dijo Jesús, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aleluya. Gozaos, terminó Jesús diciendo, y alegraos. Imagínate cómo lo tuvo que haber dicho si Él transmite y lo cree y lo vive. No lo imagino, gozaos y alegraos, aleluya. ¿Cómo lo tuvo que haber transmitido a 20,000 personas? Este es nuestro ejemplo a seguir. No el cristiano encerrado ahí. No, qué flojera, mejor me quedo a ver Peppa Pig en Netflix. Voy con la señorita Laura para que cuando diga que pase el desgraciado voy a pasar yo. No, tenemos que levantarnos como David cada mañana, y decía el Salmo 118, 24, Señor, este es el día que tú hiciste, me voy a gozar y me voy a alegrar en él. No que nos levantamos y buenos días, ¿qué tienen de buenos? Si está muy lluvioso, hace mucho frío, hace mucho calor. Señor, este es el día que tú hiciste. Si tú lo hiciste, tiene un plan. Si el plan es conforme a tu voluntad, va a ser bueno. Si algo malo pasa, va a obrar a mi favor. Si es conforme a tu voluntad, también es perfecto. ¿Qué significa en griego? Completo. No tiene todo lo que quiero, pero estará incluido todo lo que necesito, y además va a ser agradable. Este es el día que hizo el Señor. Dios, ¿qué quieres que hoy haga? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por quién quieres que ore? ¿Quién quieres que le predique? ¿Qué negocio quieres que haga? Dame ideas, dame proyectos. Como le diste sabiduría y habilidad a Bezalel para trabajar con las manos, dámela a mí, respáldame. Tenemos que ser cristianos activos, dinámicos, actuando, llevando a cabo la obra de Dios en nuestras vidas. Penúltimo ejemplo, Juan capítulo 2. Jesús es invitado a las bodas de Caná de Galilea. Él va con todos sus discípulos. Él no dijo, no, las bodas son del diablo porque es una fiesta, yo solo puedo estar predicando, aleluya. Él fue a las bodas. Los invitados se acabaron muy temprano todo el vino. Voltea con el de al lado y dile, ya encontré a tus parientes en la Biblia. El vino, tú tienes que saber que en el Antiguo Testamento representaba o era un símbolo del gozo. Porque es un elemento que estaba siempre presente en las fiestas, pero también estaba siempre ausente en las tragedias. Por ejemplo, hay un pasaje que habla de un terremoto futuro, y en medio de la catástrofe y del caos, una de las cosas que dice es, se perdió el vino. Por supuesto que está hablando simbólicamente del gozo que se fue por causa de la tragedia, porque no imagino que esto sea literal. No imagino a nadie en medio del terremoto diciendo, mi amor, las botellas, ¿dónde están las botellas? Por más borracho que seas, sales corriendo, ¿sí o no? Espero que sí. Es algo simbólico. Entonces llegan con Jesús y le dicen, Jesús, se acabó el vino y se acabó la fiesta. Y Jesús dijo, ¿qué? Que se acabó el vino y se acabó la fiesta. ¿Qué? Que se acabó el vino y que se acabó la fiesta. ¿Qué? Y mandó llenar el equivalente a 720 litros de agua en diferentes tinajas y las convirtió en vino. Cuando el encargado de la boda lo prueba, dice, es el mejor vino. Ahora, yo no estoy predicando que Jesús era un emborracha personas. Hay gente que ve por primera vez que dice, oye, ya me está gustando esto del cristianismo, ¿verdad? ¿A quién le llevo mis tinajas de agua para que las convierta en vino? Esto tiene dos enseñanzas. Uno, la tinaja eres tú, el agua representa la palabra de Dios y Jesucristo.
La gente muchas veces va a vaciar tus tinajas, te va a tratar de amargar, de fastidiar la vida, atacar, perseguir, criticar, murmurar, calumniar, lo que sea. Escúchame, siempre y cuando tú te encargues de mantener tu vida llena de la palabra de Dios, de la presencia de Dios y de permanecer en Cristo, no importa lo que los demás hagan, Él siempre va a multiplicar en ti, no el vino, el mejor vino, como lo hizo en ese entonces. Un gozo inigualable, inexplicable. Y podrás decir, el gozo del Señor es mi fortaleza, porque Él te fortalecerá con gozo de forma sobrenatural. Enseñanza número 2, que Jesús se daba el tiempo de disfrutar sanamente con sus seres queridos, y esto no es pecado. Él iba a banquetes, Él fue juzgado por los religiosos de la época en Mateo capítulo 11, 19, por ser un hombre comilón y bebedor de vino, lo cual nos enseña, no que Él se corrompía con ellos, aclaro, sino que Él sanamente se daba el tiempo de festejar en fiestas y eventos lícitos. Vuelta con el de al lado y dile, Jesús iba a las fiestas y banquetes. Díselo. Así que saliendo de aquí, hay fiesta en tu casa y tú invitas los tacos. Amén. Me adelanto a lo que algunos teólogos del terror pueden estar replicando. No, eso es incorrecto. El propósito del milagro fue darnos una enseñanza porque fue su primer milagro y tiene una enseñanza. Sí, la enseñanza es la que ya te expliqué en el primer punto. Pero para ellos esta no fue la enseñanza, porque la Biblia dice que ni siquiera el encargado de la boda supo de dónde venía el vino. Lo único que ellos vieron es a Jesús participando en una fiesta sana y alegremente y punto. Lo cual nos enseña que teniendo cuidado dónde, cómo, cuándo, dónde, con quién, tú te puedes divertir sanamente y no tiene nada de malo. ¿A cuántos de ustedes les gusta bailar? Levanten la mano. Todos los paganos que les gusta bailar, levanten la mano. Habrá un mensaje donde hablaremos de eso. Estoy dejando los mensajes más polémicos al final, y las últimas 2 partes se van a llamar religioso, rásgate las vestiduras, porque van a estar muy fuertes para ellos. Y en uno de ellos hablaremos que no necesariamente siempre esto es pecado. No lo digo en defensa propia porque a mí ni me gusta bailar, pero por ejemplo, y ya después veremos cómo, cuándo, dónde, qué sí, qué no, en qué medida, qué proporción, todo esto bien claro. Pero si tú estás con tu esposa, por ejemplo, en una boda, ¿es pecado que tú bailes? Pero pastor, es música secular, pues ¿qué quieres bailar? ¿Que cristianicen Te amo de Franco de Vita? A ver, cámbienle. Ay, si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados en la iglesia y no veía pasar la hora de que acabara el servicio y poderte decir, hermana, yo te quiero invitar a salir. Y aunque no es tan fácil de decir, porque tú eres bien cristiana y yo soy el mundano, hermana. No, sáquense a bañar, que otra. Aguanten. Cuando lleguemos a este mensaje en el que hablemos de la música, fiestas, baile y todo esto, les voy a dar concierto. Hoy es solamente un adelanto de lo que veremos. Voy a traer mi CD de éxitos de ayer, hoy y siempre. Jesse Bermúdez. Canciones mundanas convertidas en cristianas. Por supuesto que no tiene nada de malo. Mi esposa y yo acabamos de entrar a un lugar a hacer ejercicio para ofrecer en holocausto vivo, santo, agradable y perfecto al puerco que llevamos dentro. Y se enteró que hay clases de baile y me quiere meter a tomar clases de baile. A mí no me gusta, pero por amor a ella tendré que aprender. Y no es del diablo. Algunos hombres acaban de decir, Jessy, ¿qué acabas de decir? Vuelta con el de al lado y dile, brother, alégrate. Recibiste a Cristo, no un zombie en tu corazón. Ahora, que si le va al Cruz Azul, déjalo así amargado como está, se entiende. 20 años perdiendo, está bien. Último ejemplo, con este terminamos porque me quedan 3 minutos, más 5 más que les voy a robar. ¿Sí me regalan 5 minutos ustedes? 5 ustedes, 5 ustedes, 5 atrás, 5 por allá, ok, 5 y 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos más. Conste que ya me los dio la iglesia, Ahí les va rapidísimo. 6 de los 12 pescadores eran hombres sin letras y del vulgo. 6 de los 12 discípulos eran pescadores, es lo que quise decir. Hechos 4:13 dice que eran sin letras y del vulgo, o sea, de lo más bajo de la sociedad. Ellos no tuvieron educación.
Pedro cuando hablaba como habla alguien de lo más bajo de la sociedad. No llegaba Pedro y, ¿qué tal, amable Juan? Vamos al amable mar, a echar las amables redes, a pescar los amables peces. No, cuando él vio a su esposa no dijo, oh sierva, aquí está su siervo. Él la vio y le dijo, ay, 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 bendita la tuerca del tornillo, del rin, de la llanta, del camión que trajo el cemento donde estás parada. Si lo escuchas bien vas a ver que no dije nada malo, No falta el que no se aprende el mensaje, pero esto sí se lo queda en la mente. Es bendita la tuerca del tornillo, del rin, de la llanta, del camión que trajo el cemento donde estás parada. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera llegado como tú y yo hablamos allá afuera? Lo hubieran bateado inmediatamente. ¿Qué pasaría si tú llegas con alguien de lo más bajo de la sociedad? Oh, aleluya, te vengo a traer las buenas nuevas para que te regocijes conmigo en la presencia de Yahvé. Gloria a Dios. Diré, este cuate, ¿qué le pasa? ¿Cómo está, hermano? Hermano, mamá. ¿Qué pasó? Ahora, yo no estoy diciendo que Jesús hablaba así. No estoy diciendo que llegó, ¿qué transacción, mi Peter? Aquí te traigo las buenas chidas. Pero tuvo que haber sido natural. De otra forma ni siquiera lo hubieran escuchado. No es un invento mío, lo vimos en uno de los mensajes y te recuerdo, lee en casa 1 Corintios 9, 20, 21. Pablo dice, me hice como judío a los judíos, como gentil a los gentiles, como si estuviera sin ley a los que están sin ley, como si estuviera bajo la ley a los que están bajo la ley. Dice, a todos me hice de todas formas para que de todas formas ganase alguno. Lo que enseña aquí es un principio bien importante, que es que sin corromperse, pero buscó crear un punto de identificación con los demás para anunciar el evangelio. Buscó crear un puente y no levantar una barrera. Buscó crear una conexión. ¿Sí me estoy explicando? Y es por eso que un servidor cuando predica la palabra la predica como hablo abajo, hablo arriba. Ni cambio el tono de voz, ni cambio mi personalidad. A algunos no les gusta. No, es que bromea arriba del púlpito, nada más cuenta chistes. Yo les he dicho, enséñame un mensaje en el que cuente 2 chistes y renuncio. Yo no cuento chistes, yo predico la palabra. Que los ejemplos a veces nos den risa es otra cosa, pero estamos aprendiendo. Ahora, ¿por qué eso va a ser malo en sí mismo? Malo que sí me parara a contar puro chiste, porque para eso mejor me voy al circo, ¿verdad? Pero estoy predicando la palabra. ¿Y por qué lo hago así? Porque yo también estuve abajo. Y porque han llegado personas conmigo y me han dicho, Jesse, gracias, porque tenía un esposo, un hijo, etcétera, que no quería escuchar y le di un CD tuyo y se identificó, escuchó y el mensaje lo impactó. No es la forma de dar el mensaje lo que impacta, claro, es el mensaje, pero la forma hace que pongan atención al mensaje. La gente entra y cuando escucha dice, bueno, es una persona normal, no está tan loco como yo pensaba, es natural, es como yo. Los hombres dicen, ¿hasta le gusta el fútbol? ¿Es sabio? ¿Le va a la América? ¿Vale la pena escuchar lo que va a decir? Hace poco estaba con un brother y se encuentra un amigo de la secundaria y le empieza a compartir de Cristo, y en vez de hablarle su testimonio normal, natural, con su tono de voz, lo que Dios hizo en él, quiso mostrar su espiritualidad y se echó un rollo. Le dijo, aleluya, es que yo antes era gentil y vivía en concupiscencia. ¿Con quién vivías? En concupiscencia. Pero mediante el sacrificio vicario y expiatorio de Jesucristo en la cruz he sido redimido y justificado, aleluya. Mis transgresiones con las cuales prevariqué algún día serán pasadas por alto y en la eternidad seré glorificado. Mientras tanto me regocijo en el nombre de Yahvé, gloria a Dios. El otro dijo, lo único que entendí es que ahora le entras bien duro a la marihuana. ¿Por qué somos así? Porque no hemos entendido que ser espiritual es ser sencillos y es ser alegres, es ser relajados. No tienes que aparentar nada, no tienes que impactar a nadie, no tienes que apantallar a nadie. Ora por los alimentos, ora normal. ¿Tienes hambre? Ora rápido, no es pecado, para eso se ora en la mañana. Si me pides que ore por los alimentos, te vas a espantar de lo fría que va a ser mi oración. Ay, ¿por qué tan poco tiempo, pastor? Porque yo oro todo el día. Porque orar es, como lo vimos en Cielos Abiertos, estar hablando con Dios en tu corazón, en tu mente, y todo el tiempo yo estoy comunicándome con Él. Hay tiempos que pasamos a solas, pero ¿qué pasa cuando alguien no tiene tiempo con Dios y es religioso? Entonces quiere en espacios públicos hacer lo que no hace en el resto de su vida. Hay gente que se echa unos rollos en vez de que ore normal. Señor, gracias por estos alimentos, se ve bueno el bistec, que sea de provecho a nuestro cuerpo. Padre, fortalece a la mamá de la vaca que me voy a comer, dale ánimo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y vámonos.
Agarra y oh, aleluya, Señor, gracias por estos alimentos. Oh, se ve que van a estar gloriosos. Y empieza a recitar toda la Biblia, ¿o no? El que quiere mostrar los dones, Señor, reprendemos toda caducidad, echamos fuera el colesterol, declaramos que la grasa es eliminada en el nombre de Jesús. Hay gente que cuando ora tú dices, mira, este cuate ni se los ha comido y ya le hizo daño. Un día termino con esto. Lo hago así no porque me estoy sacando los mocos, sino porque tengo los oídos tapados, aclaro. Fuimos saliendo de un domingo de la reunión a comer unos tacos con una familia que nos invitó. Esto casi no pasa porque ustedes son remacanas, pero pasó hace mucho tiempo. Yo los domingos por la tarde soy un basurero municipal. Lo que le avientes le entra porque no desayuno en las mañanas. Entonces llegamos al lugar de tacos, nos sirven los tacos, yo ya esperaba devorármelos. Y ora una hermana, la esposa o la madre, como lo quieras ver, y se aventó 15 minutos orando por todos los que estábamos en la mesa, no te estoy mintiendo. Cuando yo veo que empiezo a orar por cada uno y vi todos los que éramos y saqué cuentas, dije, mis tacos se van a enfriar. Te prometo que yo los tocaba y decía, se van a enfriar, muero de hambre y apúrate. Y cuando terminó le dije, hermana, hay que orar en las mañanas, no invente. Como es una familia que apreciamos y otras veces hemos ido con ellos y les tengo confianza, cada que comemos les digo, vamos a orar por los alimentos. El que quiera de la mesa, menos ella. Termino con este ejemplo, un video que hace tiempo me llegó a mi WhatsApp. Una caricatura de un niño, si me apoyan con el teclado por favor, con su padre en el sillón, con un café y el periódico. Y el niño llega y le dice, oh amadísimo padre, que estás sentado gobernando en el sofá de esta casa. Tú que con tu soberanía gobiernas sobre todos, quizá quisieras conceder la petición y el clamor de tu humilde hijo, que viene ante ti para suplicarte y rogarte, si tú, padre, pudieras darme dinero para comprar un helado. Y el padre voltea con el niño con una cara así y le dice, ¿y por qué no solo me dices, papá, cómprame un helado? Y el niño le dice, papá, es que como yo he visto que así le oras a Dios, pensé que esta era la fórmula para que uno obtuviera en la vida lo que quiere. Digan conmigo, la. Ouch. Seamos naturales. Todo mundo puede predicar de Cristo. No tienes que ser doctor en teología para dar testimonio. Puedes, como aquel ciego, decir, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Comienza hablando lo que Él hizo en ti. Sé natural, sé tú. Alégrate, disfruta la vida. Disfruta de la presencia de Dios, de tu familia, trabajo, lo que sea que tienes. Métete en Él y Él te va a dar la gracia de disfrutarlo todo. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile, Señor, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, te pido perdón si he sido religioso, si he dado un mal concepto de lo que es el cristianismo y he alejado a otros en vez de acercarlos. Señor, ayúdame a poder disfrutar sanamente sin traspasar los límites de la libertad y convertir en libertinaje. Enséñame cómo disfrutar de la vida que tú me das. Te necesito, Señor. Y hoy entiendo que solo tú puedes llenarme de ese gozo y de esa paz. Quiero llenar mis tinajas de agua para que tú las conviertas en el mejor vino. Que tú sacies mi sed, no 6 meses, sino por la eternidad. Señor, yo te pido que si hay alguien en esta hora que entró con amargura, con tristeza, con odio, resentimiento, depresión, estrés, angustia, ansiedad, hoy tu presencia inunde su vida, Señor, y sea desarraigado de su corazón, de su mente, de su alma, todo aquello que va en contra de los frutos de tu espíritu. Y que hoy tú, Señor, a través de su comunión contigo, a través de la palabra que ellos hoy han decidido llenar sus vidas de ella, que tú conviertas su agua en el mejor vino. Que hoy tu palabra, Señor, llene sus vidas y hoy se vayan con un vino como nunca antes han probado, como dijo el maestresala, con un gozo inexplicable que puedan disfrutar hoy y siempre, en las buenas y en las malas, en toda circunstancia. Y que ese gozo que experimenten hoy lo experimenten cada día de su vida, en todo momento. Si tú vienes por primera vez, yo te quiero invitar a que antes de que tú te vayas te des la oportunidad de iniciar una relación con Dios. No es un compromiso con nosotros ni con esta iglesia, es una relación con Él nada más, como hoy lo escuchaste.
Estamos para servirte y eres bienvenido sin ninguna condición. Esta es tu casa, pero aquí no te vamos a obligar ni a manipular para que vengas. Si tú quieres hacerlo por convicción, adelante. Lo que sí te invito es que no pierdas la oportunidad en esta hora de decirle a Dios: Dios, quiero conocerte, Dios, te necesito, Dios, quiero ser tu hijo también. Y si reconoces que a lo mejor has tenido una religión, has hecho obras, pero nunca has puesto tu confianza en Él y en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hoy dile estas palabras: dile, Dios, te necesito, perdóname porque he pecado, me arrepiento y te pido que me ayudes a cambiar. Ven a gobernar en mi vida, sé mi Señor, mi Salvador, mi Padre y mi mejor amigo. Quiero llenar mi tinaja de tu agua y que tú conviertas esa agua en el mejor vino. Enséñame a disfrutar, a sonreír, a estar alegre, a entender que no tengo que destruir mi cuerpo, ni mi familia, ni mis finanzas, ni mi salud para disfrutar de la vida. Ayúdame a ser feliz viviendo una vida correcta, en libertad, pero jamás en libertinaje. Señor, tú enséñame qué tengo que cambiar, qué de hacer o dejar de hacer, y dame la fuerza para lograrlo, porque solo no puedo. Hoy me rindo a ti y te doy gracias porque tú me perdonas, porque me haces libre, porque anulas toda esa lista de pecados en la cruz del Calvario. Y hoy salgo de este lugar no solo lleno de gozo, sino también, como dice Romanos 8:1, ahora sin condenación, porque estoy en Cristo Jesús. Eso hace que me alegre todavía más y que disfrute todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y ahí en tu lugar, antes de despedirnos, quiero decirte dos cosas rapidísimo, menos de 2 minutos. Uno, el tema de hoy se graba y está disponible en la mesa de CD si lo quieres regalar a alguien más. 2, lo puedes encontrar en Facebook también, se transmitió en vivo. Si tienes Facebook, no te digo si quieres compártelo, no, compártelo. Compartes mucha basura o cosas irrelevantes que no valen la pena. Este mensaje lo necesitan escuchar también allá afuera y saber que el cristianismo no es lo que ellos creen. No solamente lo compartas, pon alguna reseña de lo que tú te llevaste el día de hoy para que los animes, porque vale la pena escucharlo. La página donde estás, si la quieres anotar, hablando de sencillez, es Jesse el Ungido Bermúdez, si la quieres buscar. No, no es cierto. Es Jesse Bermúdez nada más, J-E-S-S y latina, de Ernesto Bermúdez con B de bueno y Z. La página, no el perfil, busca en la opción de página de Facebook, ahí está, y compártelo. Y lo más importante, 1 minuto y nos vamos. Si tú viniste por primera vez y has hecho esta última oración tomando la decisión de iniciar una relación con Dios, queremos conocerte para felicitarte, darte la bienvenida y regalarte una porción de la palabra para que desde hoy puedas leer la vida de Jesús en el Evangelio de Juan que te queremos regalar, y también parte de la enseñanza de Pablo a los romanos. Además que ahí vienen unos consejos de cómo orar, leer la Biblia, etcétera, que te queremos dar completamente gratis sin ningún compromiso. Si hiciste esta oración, levanta tu mano y no la bajes hasta que alguien se acerque contigo a darte la bienvenida. ¿Hay alguna persona? Dios te bendiga, felicidades. Dios te bendiga, gracias a Dios por tu vida. ¿Hay alguien más en esta hora? Dios te bendiga, por favor, no bajen la mano hasta que pasen con ustedes. ¿Hay alguna persona más? Dios te bendiga, aquí a la mitad del auditorio. ¿Hay alguna persona más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien con quien todavía no se acercan? Por favor, si me apoyan aquí adelante, 1, 2, 3, es la cuarta fila, la mitad aquí adelante, por favor. Si me apoyan, edecanes, aquí adelante, 1, 2, 3, cuarta fila, aquí adelante. ¿Hay alguna persona más? Los de alrededor, por favor, apóyenme a llamarle a personas del ministerio de decanes para decirle a dónde nos han acercado todavía. ¿Hay alguna persona más por allá atrás? Dios te bendiga, felicidades por esa decisión. Querida familia, que tengan un excelente domingo. Disfrútenlo hoy y siempre. Dios los bendiga, nos vemos en la semana. Estamos despedidos.